Hola muchachos, bienvenidos a sus clases del curso de álgebra con nuestra calculadora Casio. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 3, la cual vamos a estar tratando el tema de, vamos a conocer las propiedades de los números reales y vamos a estar practicando por medio de ejercicios para que al final pues vamos a poder identificar y desarrollar en diversos ejercicios pues estas propiedades de los números reales. Y bien, realmente son muy sencillas y las vamos a dividir en dos operaciones, ¿no? Bueno, las propiedades son técnicamente un conjunto o ciertas leyes que vamos a estar verificando. Y que vamos a estar orientándolos mucho a lo que son los procedimientos de suma y de multiplicación, o en su defecto de adición y producto, para que en algunos momentos, en algunas bibliografías, lo vas a estar encontrando así. Entonces, cuando tenemos un número A, un número B y pertenezcan a cierto número real o a cierta ley real, hay que verificar estas propiedades. Y bueno, ¿cuáles son las propiedades que vamos a estar conociendo? Pues la propiedad conmutativa, asociativa, neutra, inversa y distributiva. Y bueno, aquí les pusimos un pequeño cuadro comparativo con ciertos ejemplos de lo que quiere decir qué es cada propiedad, ¿no? Y bueno, para la suma, la propiedad conmutativa quiere decir que cuando tengamos un número A y B, pues va a ser todo como que una igualación, ¿no? Por eso es conmutativa, porque va a haber una igualación. Y técnicamente el orden de los sumandos no va a alterar la suma, porque aquí por ejemplo podemos tener 3 más 5 y nos va a dar 8, y va a ser igual que si ponemos 5 más 3, porque el resultado va a ser igual a 8. Sin embargo, sí puede tener una relación, aunque no es lo mismo, la propiedad conmutativa aplicada en la multiplicación, porque en la multiplicación va a decir lo siguiente: el orden de los factores no altera el producto. Supongamos que estamos ordenando 3 por 5, me va a dar 15, y va a ser lo mismo que si yo pongo 5 por 3, porque me va a dar 15. Eso es a lo que se refiere la propiedad conmutativa. La asociativa, la asociativa la vamos a conocer o a identificar conforme a la suma, cuando vamos a tener ciertos números, y le vamos a agregar, como decía aquí, la suma de los últimos, y obteniendo así el mismo resultado que al sumar los dos primeros y luego adicionarle el último. Vamos a ver cómo es esto. Aquí en nuestra regla estamos teniendo un número A. Quiero que entiendas que los números A, B, C, D, E son números cualquiera, solamente aquí estamos identificando lo que son diferentes entre sí. Entonces, si tenemos nosotros una suma, por ejemplo, vamos a ponerle al valor de A un 3, y necesito sumarlo con... Es como si fueran esos jueguitos que dicen, tienes 3, súmale 9, y a ese resultado le sumas otros 8. Entonces esa es la propiedad asociativa, porque tú estás asociando datos para poder obtener un resultado. Y obviamente, aunque sea un conjunto, porque ahorita lo vamos a practicar en la calculadora para que tú lo puedas observar mejor, cuando tú veas este conjunto, por ejemplo, si B vale 10 y C vale 1, entonces sumas 10 más 1, y si tu A vale 3, entonces es sumarle a este 11 3. Y esa es una asociación, porque tú estás asociando el término de A conforme ya una suma que esté establecida. Y va a ser el mismo procedimiento o el mismo resultado si tú, por ejemplo, tienes a esa A más B, pues te va a dar 13. Y que le distribuyeras a ella, que le asociaras a esta suma, pues ese valor de 1 que tiene C. Entonces es lo mismo. Sin embargo, para la multiplicación es diferente. Sí vamos a asociar, y como la asociativa se va a relacionar mucho con la conmutativa, porque al final de cuentas el orden de los sumandos o el orden de los productos no va a alterar sus respectivos resultados. Aquí, por ejemplo, si yo tengo 3 por B, que B valía 10, ¿no? 3 por 10 me va a dar 30, y a su vez lo multiplico por 1, pues me va a seguir dando 30.
En comparación de que, por ejemplo, tengo aquí el producto B, que sería por C, ¿no? 10 por 1, 10 por 3 me daría el 30. Y de hecho aquí lo estamos viendo en el ejemplo y dice que el lado derecho es más fácil de calcular. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte más pequeña y entonces se empieza a asociar, empiezas a asociar tú también qué es lo que te conviene más o cómo es la manera correcta de estar resolviendo ciertas propiedades. Bien, el elemento neutro o la propiedad neutra, tiene que estar muy relacionado con el cero. Y bueno, el elemento neutro para la adición es obviamente el cero, y para la suma. Y obviamente para la multiplicación el neutro va a ser el número 1. ¿Por qué? Porque si tú te pones a sumar ciertos términos, por ejemplo 10 más 5 más 8, te va a dar ahí un 23 más 0, perdón. Si a esa suma le pones tú 10 más 5 más 8 más 0, te va a seguir dando ese 23 porque el 0 no es un factor o no es un elemento que te pueda alterar esa suma. Por eso es el elemento neutro, porque no te va a alterar la suma que tú vas a obtener a partir de esa operación. Si le sumaras tú un 1, entonces sí ya te va a alterar. Por eso es muy diferente el elemento neutro entre la suma y la multiplicación. Sin embargo, para la multiplicación no te va a alterar el producto, el resultado, si tú estás multiplicando cualquier número por 1, porque al final de cuentas el producto que tú obtienes de cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. Por eso es esa neutralidad. Entonces hay que identificarlo. Para la suma es el 0 y para multiplicación es el 1. Ahora, también tenemos lo que es la propiedad inversa. Y bueno, aquí dice el inverso aditivo u opuesto de A es está denotado por menos A. ¿Qué quiere decir? Que para todo número positivo va a existir un número negativo y a ese es al que le vamos a llamar inverso. Ejemplo, aparte del que tenemos aquí que dice de menos 3 es 3 y por lo tanto pues el resultado va a ser 0. Entonces este inverso, la suma me tiene que dar un resultado de 0. Si yo por ejemplo estoy ubicando en mi recta numérica un menos 40, ¿cuál es su inverso de ese menos 40? Pues tendría que ser 40 para que yo pueda tener el resultado de 0. Ahora, para el caso de la multiplicación, pues es un poquito más complejo, pero no es difícil, porque en la multiplicación lo vamos a llamar como inverso multiplicativo o recíproco. Y técnicamente el inverso multiplicativo o recíproco de un número cualquiera que no es nulo, exceptuando al 0, obviamente, va a ser el número denotado como una fracción, que vamos a multiplicar por nuestro primer número y que nos tiene que dar como resultado el 1. Y obviamente el 0 no va a tener como tal un inverso, porque te recuerdo que el 0 es un número neutral. Solamente que aquí tenemos que ubicar a qué me refiero con neutral. En cuanto a la suma, pues sí, ahí se quedó muy establecido que es neutral. En cuanto a la multiplicación, pues habíamos dicho que es el 1. Pero en cuanto a términos de recta numérica, de ubicación en la recta numérica, pues el 0 no tiene como que un valor positivo o negativo. Entonces no puede existir un menos 0 o un 0 positivo, porque el 0 es como que marca la mitad de un rango. Por eso no tiene un inverso y obviamente pues nunca lo va a tener. Podemos tener de X número infinito y su inverso pues sería menos infinito, en cuanto hablamos de suma. Pero en cuanto hablamos de multiplicación es lo siguiente. Aquí por ejemplo tenemos una A, cualquier número, imagínate que es un 2. Su inverso sería 2 a la menos 1 o un medio. ¿Por qué? Porque va a quedar como tal el número problema o el que estoy analizando es entero. Para poderle hacer el recíproco tiene que quedar de manera inversa, o sea, si estoy arriba tengo que quedar abajo. Ahorita lo vamos a demostrar, por eso aquí tenemos
esta fraccióncita que la podemos interpretar como un número elevado a una potencia negativa, ¿vale? Entonces es para que nada más tengamos ahorita ese dato. Esta es parte de la teoría, pero ahorita lo vamos a demostrar ya con nuestros ejercicios. Bien, ahora la propiedad distributiva, que es la última, no técnicamente solamente se va a aplicar en cuanto a la multiplicación. No existe propiedad distributiva para la suma, solamente es para la multiplicación. Ajá. Y bueno, aquí es donde vamos a distribuir. Es muy diferente a la propiedad asociativa, porque aquí vamos a distribuir un número entre dos factores. Por ejemplo, digamos que tú tienes un pedazo de pan o un bolillito, y lo tienes que estar distribuyendo entre ciertos factores. Por eso aquí, si nosotros tuviéramos ese bolillo, lo voy a distribuir entre la persona A y entre la persona B, y que obviamente si yo juntara las dos partes de ese bolillo, pues me van a dar el bolillo entero. Ahora, si lo estamos viendo en forma de dinero, vamos a decir, oye, tengo, no sé, 20,000 pesos, ¿no? Entonces lo tengo que multiplicar entre, digamos, entre el que va a invertir, número 1, y el otro que va a invertir, número 2. Entonces, para que al final del negocio, por decirlo así, pues ambos tengan esa misma ganancia. Aquí tenemos un ejemplo que dice calcular 5 por la suma de 2,000 más 80, usando la propiedad distributiva. Entonces tengo que analizar este factor y decir que este 5 tiene que multiplicar a este 2,000 y que a su vez tiene que multiplicar al 80. Aquí ya lo están desarrollando. Entonces 5 por 2,000 nos da un total de 10,000 y 5 por 80 nos da igual a 400. Al sumarlo, pues tengo 10,400. Por eso te decía que es como una especie de inversión. Y bueno, vamos a estar entonces ahorita practicando con nuestra calculadora para poder identificar este tipo de propiedades, ¿vale? Bien, vamos a empezar con nuestros ejercicios para poder identificar nuestras propiedades, ya sea para la adición o para el producto. Entonces vamos a poner un ejercicio y posteriormente vamos a empezar a identificar si corresponde a una propiedad conmutativa, o asociativa, distributiva, etcétera, etcétera. Y obviamente por los signos y por los gráficos o la simbología que vamos a estar usando, pues ya podemos definir de entrada si es una suma o si es un producto, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con este pequeño ejercicio, el cual nos está diciendo lo siguiente. Vamos a tener la siguiente representación matemática. Es igual. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos visualizar mejor. Y bueno, ¿a qué propiedad crees que se esté refiriendo este pequeño problema o este pequeño ejercicio? Si quieres pausa tu video. Y bueno, la propiedad a la que corresponde es una conmutativa, porque da igual el resultado o el procedimiento que yo obtenga del lado izquierdo al del lado derecho, porque al final de cuentas voy a obtener el mismo resultado en ambos procedimientos y vamos a comprobarlo. Vamos a escribir primero esta pequeña parte, ¿no?, de la ecuación o de la expresión matemática. Y bueno, yo sé que es muy sencilla, pero créeme que te va a servir para empezar a conocer tu calculadora. En esta clase vamos a continuar usando nuestra calculadora Casio 570 MS, porque el procedimiento de estas, bueno, el tema de esta clase son muy sencillos, por lo tanto no hay necesidad de que utilicemos una graficadora o que utilicemos el modelo 82MS, perdón, el 82ES. Entonces vamos a prender nuestra calculadora. Recuerda, se prende de aquí, del on, y bueno, ya está lista. Vamos a hacer la propiedad conmutativa
con nuestra calculadora. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. 2 más 9 me tiene que dar 11. Y ahí está demostrado que es ese 11. Pero si nosotros invertimos el orden de los sumandos, pues nos tiene que dar el mismo procedimiento. O el mismo resultado en este caso. Y bueno, quiere decir que nuestra propiedad conmutativa en cuanto a la adición es correcta. Sin embargo, vamos a analizarla si estuviera en cuanto a multiplicación. En vez de tener estos signos o esa simbología de suma, vamos a empezar a utilizar nuestros paréntesis, ¿vale? Para que podamos acostumbrarnos a que ya en cuanto estemos hablando de productos, pues es necesario ya identificar o tener presente que vamos a estar utilizando nuestros paréntesis. No quiero utilizar ahorita lo que es el símbolo del tachecito, porque ya nuestras próximas clases ya vamos a estar utilizando como tal los números algebraicos y podemos confundir ese tachecito con una X, con una literal, ¿vale? Bien, ya pusimos de manera adecuada, ya lo escribimos correctamente nuestra expresión. Y bueno, vamos a comprobarla con nuestra calculadora si es correcta. Recuerda, para que yo pueda meter el comando, necesito borrar toda esa expresión de mi calculadora. Y al borrar toda la expresión y no por partes, pues es apretar AC. Bien, una vez ya borrado ese comando, voy a continuar escribiendo tal cual yo visualizo mi situación matemática o mi ecuación matemática en mi calculadora. Algunas calculadoras no identifican la función correcta o bueno, no es que no sea correcta, sino que no identifican todas las funciones que pueden tener los paréntesis. Recuerda que habíamos establecido que los paréntesis son tanto para manera de agrupar como para indicarme que hay un producto. Algunas calculadoras solamente lo identifican como una agrupación. En este modelo sí identifica que son un producto, ¿no? Pero si tú no tienes este modelo o tu calculadora no puede realizar el producto solamente metiendo el comando de los paréntesis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abro paréntesis, voy a poner el 2, lo cierro y voy a darle la orden de que va a multiplicar, obviamente con nuestra tecla del tachecito. Y voy a seguir continuando poniendo mis valores numéricos. Le voy a dar el igual y obviamente me tiene que dar aquí un valor de 18. Eso es lo que tú puedes hacer en tu calculadora. Sin embargo, si tú tienes este modelo, vamos a poder eliminar ese comando del tachecito. Por lo tanto, vamos a resolver ahora la parte derecha de esta igualación. Con el botoncito de replay, vamos a empezar a manipularlo y vamos a ubicar nuestro cursor aquí en el 2 para sustituirlo con el 9. Vamos a eliminar el comando con del, recuerda que este me lo elimina paso por paso, y aquí donde estaba el 9, mi cursor que ya está parpadeando, vamos a poner el 2, porque es tal cual la parte derecha de la ecuación. Le voy a dar igual y obviamente pues me da un 18. ¿Por qué? Porque recuerda que la propiedad conmutativa en cuanto al producto dice que el orden de los factores no altera el producto. Bien, vamos a poner de ejemplo otro. Recuerda, yo te recomiendo que estés borrando los comandos en lo que estás ahorita aprendiendo a utilizar tu calculadora. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Y digamos que, ok, para entender un poquito vamos a poner lo siguiente. Ok, esta propiedad a cuál se refiere. Pausa un momento tu video, te lo recomiendo para que tú también vayas identificando. Y bueno, obviamente esta propiedad corresponde a la neutra. En cuanto a términos de suma, porque habíamos dicho que el 0 era el número neutro o el factor neutro dentro de la suma porque no iba a alterar el resultado de esta pequeña suma. 2 más 9 más 0 me tiene que dar 11. Y ahí está. A pesar de que yo tengo 3 factores, me está dando este resultado. Sin embargo, si yo pudiera o no hubiese entendido el concepto de la neutralidad o de ese factor neutro que existe en cuanto a la suma,
y hubiera puesto erróneamente un 1, que es el que corresponde en este caso a lo que es el producto, ahí sí me va a alterar el resultado y obviamente es 12. 11 no es lo mismo que 12. Ajá, este es en cuanto a la suma. Ahora, vamos a ver un ejemplo que estemos hablando sobre esta misma propiedad neutra, pero con referente a la multiplicación. Entonces, vamos a poner lo siguiente: 2 por 9 por 1. Ajá. Recuerda que también si estás ocupando un teclado virtual, pues la multiplicación la vamos a identificar por medio del asterisco, ¿vale? Y bien, vamos a utilizarlo. ¿Qué te parece si ahora con nuestro comando de nuestra tecla del tachicito? Ajá, el comando normal, el básico. Entonces vamos a ver 2 por 9 por 1 me tiene que dar 18. Y efectivamente. Pero si yo le pongo, por ejemplo, si hubiera tenido ese error, ¿no? De confundir esa propiedad con diferente operación y hubiese puesto aquí un 0, vamos a ver cómo se afecta demasiado el resultado. Ajá. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0, el valor va a ser 0. De ahí vienen luego las expresiones de me está multiplicando por 0 o también, ¿no? En la recta numérica que podemos ubicar y soy un 0 a la izquierda porque soy negativo. O sea, de ahí vienen esas expresiones, pero date cuenta que esas expresiones que usamos, pues sí tienen una explicación y científica y matemática. Ajá, es para que tú lo puedas entender. Ojalá y no te encuentres en esa situación de estarlo diciendo, pero bueno, si llegases a utilizarla, que esperemos que no, ya sabes de dónde proviene. Bueno, aquí nuestra propiedad, nuestro producto, pues nos va a dar un valor de 18. Bien, espero que hasta aquí no vaya o no haya ninguna duda. Ajá. Y vamos a ver las siguientes. Vamos a ver la cuestión del inverso. Ajá. Aquí sí te voy a decir por qué la vamos a ver para que tú puedas entenderme bien de lo que estamos hablando. Vamos a ubicar un número 215. En cuanto estemos hablando del inverso de una adición, pues es obviamente, ¿no? Que habíamos dicho, si existe un número positivo, su inverso va a ser negativo y viceversa. Si existe un número negativo, su parte contraria o su inverso tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque a nosotros reducir esos factores o esos números nos tiene que dar un resultado igual a 0. Ajá, entonces, ¿qué número que esté de manera inversa relacionado con menos 215 me va a dar como resultado 0? Pues obviamente 215. Ajá. Vamos a comprobarlo con nuestra supercalculadora Casio. Ok, vamos a poner menos 215 más 215 y ya está, el valor es 0. Ajá. Pero eso es en cuanto a la propiedad aplicada en la adición. Para la multiplicación es un poquito más complejo, por lo tanto te pido que pongas un poquito más de atención en este aspecto. Bien, vamos a utilizar nuestras funciones para poder establecer pues como tal la fracción, ¿no? Bien, yo voy a poner un valor entero, que en este caso, no sé, 25, un valor entero. Su inverso tiene que ser un número que tiene que estar de manera con un exponente negativo. Ajá. Pero a veces es muy difícil establecer ese exponente negativo. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que lo escribas de esta manera. El 25 está de alguna manera arriba. Vamos a ubicarlo como una situación espacial. Ajá, como si fuera un sándwichito. Ajá. Y lo vas a ubicar su inverso. Si tú estás arriba, ¿cuál es el inverso de estar arriba? Pues estar abajo, ¿no? Entonces ahí voy a poner de manera fraccionaria mi inverso, pero no puedo dejar ese cuadrito ahí o no puedo establecer que, ay, no, pues no existe algo, porque si yo pusiera eso, es una indeterminante y eso no existe en mi calculadora y no existe de manera matemática. Es como si tú dividieras nada entre 25 personas. Ajá, entonces el inverso para
el inverso multiplicativo o el recíproco es ponerle un 1 y abajo el número problema que tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a practicarlo un poquito. Vamos a poner esta. Tengo 1235. Esa es la situación o el número problema. ¿Cuál sería el recíproco multiplicativo para este número? Pues es obviamente, ¿no? Vamos a poner mi fracción y sería 1 entre 1235. Ajá. Vamos a ubicar esta función en nuestra calculadora. Obviamente esto tiene un valor numérico, todavía se puede reducir, pero vamos a ver cómo puedo yo interpretar esa fracción en mi calculadora, lo cual es una función muy peculiar en este modelo. Ajá. Bien, voy a escribir mi 1235 y aquí podemos hacer lo siguiente. Ya sea que utilicemos esta tecla para marcar la fracción o que directamente ocupemos la tecla inversa de un número cualquiera para que obviamente nos dé el resultado. Vamos a aplicar esta tecla que es la inversa, es una x a la menos 1. Arriba tiene un menos 1. Entonces la vamos a apretar y automáticamente ya viste que me puso un menos 1 porque ya la calculadora sabe que tiene que interpretar el valor numérico de ese recíproco multiplicativo de 1235. Le vamos a dar nuestro igual y ahí está. Esa es nuestro valor numérico de la inversa. Ajá. Otra manera en que yo lo puedo interpretar es la siguiente. Vamos a darle a C. Y bueno, otra manera de interpretarlo, ya que le dimos a C, es la siguiente. Con esta teclita que tiene una A con B entre C, es una teclita que nos interpreta las fracciones. Ajá. Entonces vamos a utilizarla de la siguiente manera. Vamos a escribir conforme este orden. Primero el 1, luego la rayita de fracción y luego obviamente pues el recíproco, ¿no? Da la orden de que va a ser un recíproco. Entonces es 1. Aprieto esta teclita, ajá, y pongo, si te das cuenta, o sea, al momento de apretar yo esta teclita, me está saliendo como una L inversa, ¿no? Chiquitita. Entonces es de que ya le estoy dando el comando de que va a ser una fracción. Por lo tanto, ¿qué me falta? Poner el 1235. Ajá. Técnicamente es muy diferente que yo lo esté aplicando así al modo que lo estábamos escribiendo, pero por lo general se necesita sacar el valor numérico del recíproco y no solamente escribir la fracción como tal. Entonces vamos a darle un igual y a veces se queda así, ¿no? Entonces dices, ok, me quedó prácticamente igual. Pero vamos a analizar antes de dar el resultado por qué me sale así o cómo puedo identificar que es una fracción. Bien, tengo mi parte del numerador, la fracción, o sea, la rayita de la fracción y mi denominador. Porque si en algún momento a ti te llega, no sé, puedes poner alguna operación y te llega a salir así, es para que tú identifiques que está dándolo en modo fracción. ¿Cómo lo transformo a forma decimal? Le voy a volver a apretar este botón, el de la fracción. Y ahí está. Y es el mismo resultado que hace un momento nos dio, ¿vale? Esa es la cuestión recíproca para tanto la adición como para el producto. Y obviamente es mucho más sencilla la de la adición a la del producto, ¿vale? Entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Bien, vamos a continuar con otra propiedad y va a ser la siguiente. Supongamos que yo tengo esta función. Obviamente de la propiedad que me estoy refiriendo es la propiedad distributiva, que habíamos aclarado que como tal no existe una para la adición, pero la peculiaridad de aquí es que se va a relacionar, digamos que es como una fusión de ambas, para que me vayas entendiendo. Entonces
yo tengo que interpretar, y te pido que también pongas mucha atención en este procedimiento porque se ve mucho en el área de álgebra. Entonces tengo que distribuir al 2 con el 5. Ajá. De entrada ya estoy ahí marcando un producto, más, porque es este signo, 2 por el 9. Vamos a ver cómo lo podemos interpretar en nuestra calculadora, pero antes de interpretarlo en nuestra calculadora vamos a tratar de resolverlo, ¿vale? Entonces vamos a tomar la distancia de la igualación y va a ser, ¿cuánto es 2 por 5? Me va a dar 10, más 2 por 9 me va a dar 18. Al nosotros reducir esta parte, pues vamos a tener un valor numérico de 28. Vamos a comprobar si es correcto en nuestra calculadora. Bien, pero no le vamos a dar este comando que tenemos en la parte derecha, sino que le vamos a dar el comando que tenemos en la parte izquierda. Entonces 2, abro paréntesis, 5 más 9 y vuelvo a cerrar mi paréntesis. Vamos a ver si esta programación es la correcta, porque si no habrá que hacerlo de diferente manera. Nos tiene que dar un 28 en este caso. Y sí, efectivamente este modelo de calculadora es muy bueno porque sí me está identificando a los paréntesis como productos y no como asociaciones nada más. Esta es una manera, quiere decir que está correcta nuestra propiedad distributiva, pero vamos a intentarlo ahora, nada más por mera comprobación, cómo lo vamos a meter el comando en esta situación, ¿vale? Que sería la parte derecha. Entonces vamos a darle a C para borrar todo y vamos a hacerlo de la siguiente manera: 2 por 5 más 2 por 9 y le vamos a dar igual. Antes de darle el igual, quiero que observes algo. Hace un rato habíamos puesto para marcar el producto paréntesis en ambos valores numéricos. Sin embargo, no es necesario, a menos de que vayas a hacer un producto un poco más largo o que tenga más factores que de agrupación, que que técnicamente pues es muy sencillo. Entonces, si tú vas a hacer algún producto que tenga una función muy sencilla como de este tipo, solo va a ser necesario ponerle el paréntesis a un solo factor numérico, pero yo recomiendo que sean los dos. Sin embargo, ahorita para fines prácticos y que puedas identificar y conocer tu calculadora, lo vamos a hacer de esta manera. Bien, entonces le vamos a dar el igual y obviamente tenemos el mismo valor de 28, ¿vale? Creo que no, las propiedades de los números reales no son tan complejas, pero habrá que practicarlas. Yo te recomiendo que practiques, ya sea tanto en tu calculadora como a mano, aunque yo sugiero que también practiques a mano para que no te hagas tan dependiente de la calculadora, que es una muy buena herramienta. Sin embargo, para identificar o para resolver ejercicios de propiedades básicas de los números reales, pues sí, ¿no? Sería un poquito mejor desarrollar tu habilidad matemática. Ahora, un consejo, un tip, como tú lo quieras ver, de cómo desarrollar este aspecto de habilidad matemática, porque a lo mejor dices, ok, sí me gusta, le entiendo, pero me tardo un poco en resolver los ejercicios. Yo recomiendo que si estás ahorita preparándote para un examen, porque hay exámenes para prepas o algo así que bueno, honestamente de prepas no sé mucho, pero sí para exámenes de universidad sí hay algunas que sí te dejan sacar calculadora y que no necesariamente debe de ser científica, pero yo recomiendo que vayas tomando el tiempo. El tiempo es un factor importante a la hora de resolver ciertas situaciones. Digamos un ejemplo, pues a lo mejor sí entiendes cierto proceso, pero te tardas mucho y pierdes, no sé, la oportunidad. Imagínate de esos concursos que luego hay y sí das la respuesta correcta, pero necesitas darlas en segundos o en minutos. Entonces yo recomiendo que tú empieces a practicar estas propiedades por medio del tiempo. Pon un cronómetro y pues tú ponte el reto de hacerlo tanto a mano con la calculadora. Y bueno, obviamente dale su mantenimiento adecuado a este aparatito para que no te vaya a sorprender, ¿no? Habíamos dicho que las pilas a veces son un factor que nos
nos estropea el trabajo, y que yo recomendaba que si les iban a meter pilas de esas recargables, pues con un año que se les estuvieran cambiando estaría bien, y que si eran de las económicas, pues de 2 a 3 veces al año. Pero bueno, vamos a hacer un último ejercicio con estas propiedades. Vamos a darle mi AC para borrar todo. Y vamos a poner lo siguiente. Inciso A. Ok, de inciso. Vamos a poner 5 más 9 es igual a 9 más 5. El inciso B, que sería... no, ya vamos a cambiar de 2, vamos a ponerle 9. Vamos a empezar a practicar nuestras tablas, porque son muy interesantes. Ajá. Y obviamente, ¿cuál sería la propiedad distributiva? Ahorita lo vamos a escribir. Vamos a poner un tercer inciso, que va a ser de la siguiente manera. 698, y obviamente hay que encontrar ahí su inversa. Vamos a poner un cuarto inciso, que va a ser 5 más 8 más 0. Ajá. Vamos a poner este, que es 8 por 9 por 1. Y a ver si D, E, F. Y vamos a hacer el siguiente, el inverso. Bueno, vamos a escribir, te lo voy a escribir de manera un poquito más clara. Cuando estoy en escribiendo con el teclado alfanumérico, pues no me deja poner la función, pero lo voy a poner acá abajo, que va a ser nuestro inciso F. Y vamos a poner el inverso de 25. Así es otra manera de identificar el inverso, por eso yo te decía que con el menos 1. Bien, vamos a empezar a resolver nuestras propiedades y a identificar cuáles son. En el inciso A, la propiedad que yo estoy estableciendo es conmutativa, y obviamente me tiene que dar el mismo valor tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces 5 más 9 me da 14. O si lo pongo en inversa, 9 más 5 me da 14. Entonces la primera está muy bien establecida. En el caso del inciso B, es una propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque tengo ese producto que a la vez se suma. Entonces vamos a poner 9 por 8 más 7. Bueno, de hecho se va a leer de la siguiente manera. El producto de la suma de 8 más 7 por 9. Entonces aquí vamos a ver cuánto es el valor, y es 135. Vamos a escribirlo aquí para que no se nos olvide que el valor fue de 135. Y vamos a hacerlo por partes. Vamos a multiplicar primero al 9 por el 8 más el 9 por el 7. Y ahí está, 135. Por lo tanto, nuestra propiedad está bien interpretada. Aquí está súper sencillo. ¿Cuál es el inverso de 698? Pues obviamente el 698, pero en forma negativa, para que yo pueda obtener el 0. Ok, vamos a hacer nuestra propiedad neutra de la suma, porque estamos ahí con ese 0 que no nos va a alterar el resultado de la suma. Entonces nos da 13. Y obviamente vamos a, también en el inciso E tenemos una propiedad neutra, pero en este caso es referente a la multiplicación. Entonces tenemos 8 por 9 por 1, y obviamente no afecta el orden del producto, porque 9 por 8 es igual a 72. Y obviamente el último paso, que es el inverso de 25. Entonces voy a apretar 25, voy a digitarlo, y voy a poner mi inversa, que es esta. De hecho, ya te das cuenta, está escrito tal cual lo veo aquí en mi pizarrón. Y le vamos a dar igual, y ese es su inverso. Vamos a comprobar con la fracción si es correcto. Aquí nos da de 0.04. Vamos a ver, recuerda, es 1 entre 25. Nos da un 25avo, y hay que pasarlo a decimal. Y sí, efectivamente es el mismo resultado. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí nuestra lección número 3, porque en la siguiente vamos a estar trabajando ya como tal las operaciones básicas,
entre aritmética y álgebra. Tal vez tú te preguntarás, hoy es un curso de álgebra, pero antes de pasarnos a álgebra de lleno necesitamos entender ciertos análisis que son el puentecito de entre aritmética y álgebra para que no se te haga tan difícil todas las propiedades que vamos a estar conociendo acerca del álgebra. Bien, de mi parte es todo y espero te haya gustado el video. Nos vemos la próxima clase. Bye.